Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ante todo, es un gusto, es un privilegio poder reencontrarnos nuevamente en esta sesión, como lo hemos estado haciendo en determinados tiempos y periodos. Bien, me congratula mucho pues, la respuesta que hemos tenido en este ciclo de conferencias. Yo les agradezco infinitamente. Y pues bueno, doy un saludo a todos desde los diferentes estados de la República que nos acompañan. Tenemos compañeros, leía yo aquí en el chat, por, por supuesto, está presente Monterrey, Nuevo León, aquí con las colegas, Colima, Guadalajara, Durango, Campeche, Candelaria, Campeche, uno de los municipios, incluso desde el Ecuador. Entonces, estamos en un ciclo de conferencias internacional. Bien, estamos iniciando precisamente el mes de las festividades, celebridades aquí en México, del Día del Trabajador Social. Entonces, sean todos cordialmente bienvenidos a este ciclo de conferencias. Agradezco la confianza. Y bueno, como siempre, tratamos de buscar temáticas que abonen a toda esa labor que desempeñamos día a día en los diferentes espacios laborales en que nos encontremos. Sabemos que nuestra noble profesión pues tiene de, una diversidad de campos laborales y pues bueno, en ese sentido, tratamos siempre de abonar con este ciclo de conferencias. El día de hoy, pues bueno, nos vamos a ocupar de un tema sumamente importante que ha tomado cada vez una mayor valía y una mayor representatividad. Para desarrollar este tema, bueno, nos acompaña el día de hoy una especialista en la temática, obviamente, compañera de trabajo de hace muchos años. Y bueno, les presento a la maestra, perdón, Luisa Victoria Lara Metelín. Ella es originaria del estado de Tabasco, pero bueno, nos acompaña aquí en el estado de Campeche. Es licenciada en Periodismo y Ciencias de la Comunicación, maestra en Pedagogía y Gestión Educativa. Cuenta con diplomados en el enfoque en derechos de niñas, niños y adolescentes, así como un seminario de comunicación social con perspectiva de género. Diplomado en prevención de riesgos psicosociales con énfasis en atención a conductas suicidas. Certificaciones de competencias en el trabajo escrito, redacción, trabajo digital, edición digital, programas de radio. Y bueno, la maestra Luisa se ha desempeñado por más de, pues ya casi 25 años en el Consejo Estatal de Población, una de sus principales actividades. Y en este caso está desarrollando lo que es la educación y la comunicación en población. Dos aspectos sumamente importantes que están presentes en todas las políticas públicas y la intervención o la atención desde las instituciones. Por ello, la perspectiva de género entonces ocupa este lugar y esta mención especial. Bien, maestra Luisa, pues le agradezco nos acompañe con esta temática y bueno, le cedo el uso de los micrófonos y la plataforma. Bien, pues muchísimas gracias, doctora Marlene Cámara. Agradecida con usted, desde luego, y con todo ese equipo de trabajo de este centro de estudios, como es la Universidad Internacional Baluartes, y bueno, la deferencia que ha realizado con una servidora para poder estar el día de hoy aquí, en esta tarde, con todos ustedes acompañándonos, y desde luego también agradecerles a cada uno de ustedes que están aquí el día de hoy por pues el interés, ¿no?, hacia este tema muy relevante, desde luego, y que día a día está presente en el quehacer institucional, ¿no? Estoy segura que cada uno de ustedes que están aquí conectados estamos en la administración pública
ejerciendo esta parte profesional en la que nos hemos preparado. Y bueno, el día de hoy, más que una conferencia o algo, yo lo puedo definir como una charla, como un espacio que nos estamos dando con la oportunidad de poder reflexionar, revisar y de alguna manera, pues ahora sí que reflexionar, pero también ocuparse, ¿no? Y preocuparse por todos los cambios que hemos tenido a lo largo históricamente y que es un tema, desde luego, crucial para nuestras tareas y actividades que hacemos en nuestra trinchera y en nuestras instituciones. Bien, como bien lo dijo la doctora Marlene, hoy vamos a revisar un poco lo que es la institucionalización de la perspectiva de género, cuál sería, digamos, su objetivo de esta perspectiva. Vamos a revisar también terminologías o conceptos que están asociados a lo que es el género, la igualdad, todo este sistema sexogénero, que de alguna manera son términos o conceptos que están asociados a lo que es la perspectiva de género, qué es la perspectiva, qué es la transversalización de género y también un poco también platicar sobre estas políticas públicas y también los indicadores y estadísticas de género, porque son importantes tenerlas en cuenta en el momento en que vamos a realizar alguna planeación dentro de nuestras acciones en nuestro ámbito de trabajo. Bien, me voy a permitir entonces empezar con la presentación, con esta presentación que hemos preparado y poder revisar estos conceptos de las cuales tiene que ver mucho y tiene que ver, van de la mano, desde luego, en este enfoque de género. Eh, Creo que sí tengo los permisos, ¿verdad, doctora? Ok, vamos a empezar presentando estas diapositivas. Ustedes, por favor, me dicen el momento que puedan verlo. Está leyendo, un momentito. Ya lo podemos visualizar. De acuerdo, ahorita vamos a darle el modo de presentación ¿Correcto? y ya ustedes me comentan. Bien, ¿se logra ver bien? Excelente. Vamos a quitar un poco esta barra que nos está molestando aquí. Y bien, pues bien, el tema que nos ocupa el día de hoy en este ciclo de conferencias que se ha organizado para ahora sí que la celebración del Día del Trabajador Social, pues es la institucionalización de la perspectiva de género. ¿Qué buscamos entonces aquí en esta ponencia, en esta plática, en esta charla? Pues un poco es el tema de reconocer las principales expresiones de las desigualdades de género. Voy a permitirme un momento quitar la cámara porque puede ser que pueda tener algún, con el internet que ha estado fallando prácticamente casi todo el día, ¿no? Entonces vamos a detenerlo para que se pueda visualizar la presentación. Bien, pues como les decía, el objetivo es que reconocer las principales expresiones de las desigualdades de género, cuáles son las causas que lo originan y también cuáles son las causas o los efectos que provocan de alguna manera su permanencia y su persistencia en nuestro quehacer diario, en nuestra vida diaria. Bueno, como sabemos, en México, así como en todos pues en el mundo, o sea, no nada más México, sino también a nivel internacional, la desigualdad entre mujeres y hombres es un problema bastante crucial. Pues esto se debe a que las mujeres tenemos menos oportunidades educativas o de trabajo y la mayor parte de su tiempo, pues solemos ocuparnos en tareas domésticas, en cuidados de la familia y además
algo que también estamos expuestas todo el tiempo, que es a las cuestiones las diversas formas de violencia en diferentes ámbitos y desde luego en diferentes modalidades. Y bueno, también ahora sí que también los derechos que de alguna manera se ven violentados y también esas oportunidades que de alguna manera llevan a lo que son las desigualdades de género. Por eso, lograr la igualdad pues requiere la implementación de políticas públicas que tenga como prioridad, desde luego, a las mujeres y los distintos grupos sociales, como son la población indígena, como también la población con discapacidad, los adultos mayores, los migrantes, los que son privados de su libertad, las niñas, los adolescentes y también la comunidad de la diversidad, ¿no? Entonces, por ello es que vamos a revisar toda esta parte de lo que es el género. Bien, entonces, vamos a revisar entonces estos conceptos. ¿Qué es el sexo? ¿Qué es el género? De aquí partimos porque de aquí, desde luego, que empiezan estas desigualdades y estas ahora sí que desigualdades y oportunidades, ¿no? Bueno, sabemos que el sexo, pues es la parte, es la característica biológica, anatómica y fisiológica de los seres humanos que nos definen como hombres y también como mujeres, ¿no? Y el género, pues es se refiere a valores sociales, a comportamientos, capacidades, que son comportamientos, capacidades que las sociedades asignan a hombres y mujeres desde la diferencia anatómica de los sexos, para simbolizar y construir socialmente lo que es propio de los hombres, o sea, lo masculino, y lo que es propio de las mujeres. Entonces, teniendo en cuenta estos dos conceptos de qué es sexo, que desde luego tiene que ver con esta cuestión biológica, que se nace con esta característica, que es biológico, que es físico, que tiene que ver con órganos sexuales internos y externos y la propia corporalidad y percepción del cuerpo, y mientras género es una construcción culturalmente y socialmente aprendida, pero que también puede cambiar. Y es un conjunto de ideas, de símbolos, de discursos, una construcción social y también marca en un contexto cultural. Entonces, pero también, no nada más en este sistema sexogénero, también hay conceptos muy básicos que van de la mano de este sistema sexogénero. ¿Y cuáles son? Pues tienen que ver también con el patriarcado, con la identidad y expresión del género, la orientación sexual, el feminismo, la equidad y la igualdad de género, el androcentrismo, la misoginia, el sexismo y el machismo. Pues, todos estos conceptos van de la mano, desde luego, y bueno, vemos que el patriarcado es un sistema que se proyecta en todos los ámbitos de la vida. Los hombres son quienes tienen el poder en la familia, en lo social, en lo político y cultural. Y de alguna manera justifica la subordinación de las mujeres que las supone inferiores a causa de su biología. Cuando nos referimos al androcentrismo, estamos hablando de una visión del mundo centrada, desde luego, en el varón, que pues obviamente invisibiliza el punto de vista femenino. Por ejemplo, el español, nuestra lengua, es una lengua androcéntrica porque utiliza el masculino genérico y regularmente las mujeres son omitidas y también, desde luego, son invisibilizadas y tratadas como inferiores. Y bueno, a eso nos referimos con androcentrismo. También cuando nos referimos al machismo, también pues es una serie de comportamientos y estereotipos también donde pues el poder masculino, la supremacía masculina, el dominio, el control y todas aquellas manifestaciones diversas que tienen impacto
en las personas a quienes se dirige este machismo. Y cuando hablamos de sexismo, también es una forma de discriminar el sexo por considerarlo inferior al otro. Tanto los hombres como las mujeres pueden hacer uso de comportamientos sexistas, sin embargo, quienes son históricamente discriminadas, pues son las mujeres, ¿no? La misoginia es otra forma de este sistema sexogénero que se refiere al odio, también al rechazo, también se refiere al desprecio hacia la mujer y pues en general hacia todo lo relacionado con lo femenino y que se manifiesta desde luego en actos violentos y crueles contra ellas por el hecho de ser mujer. Y bueno, también hablamos de un feminismo, de una igualdad de género, de una equidad, este, y que, bueno, el feminismo, desde luego, nace y surge como una corriente de pensamiento, de ideología, de teorías sociales, también de prácticas y políticas que analizan y que cuestionan de alguna manera y critican las relaciones de poder construidas desde este sistema patriarcal. Y bueno, revisando entonces todos estos conceptos que de a grosso modo y así resumida y brevemente hemos explicado, ¿no? Y referido a qué se trata, entonces vamos a, bueno, también, desde luego, en este sistema sexogénero, también están los roles y estereotipos de género, más la división sexual del trabajo. ¿Y qué son los roles de género? Pues los roles de género son todos aquellos comportamientos eh, y tareas y funciones que una persona desempeña eh, según sexo y que puede estar construido social y culturalmente, pero que también de alguna manera puede cambiar. Y los estereotipos se refieren a todas aquellas creencias y atribuciones sociales sobre cómo debe ser y cómo debe comportarse cada género. Es lo que decimos que es una etiqueta, ¿no? Que son asignadas de alguna manera y que podemos decir que entre ejemplos de esas etiquetas podría ser que las mujeres pues nos etiquetan como las amas de casa, como las dependientes, como las débiles, las frágiles, las sentimentales, igual como tímidas, las hogareñas, las cuidadoras, que somos tiernas, que somos pacientes. Y bueno, algunos estereotipos de género sobre los hombres, pues tiene que ver con esa etiqueta que son proveedores, que son independientes, que son fuertes, pero que también pueden ser racionales, que son protectores, que son aventureros, activos, ambiciosos, que tienen autoridad y poder, y bueno, y mucho más etiquetas que de alguna manera pues están asignados a estos estereotipos de género. Y los roles, pues desde luego aquellas funciones que se nos asignan también, como puede ser el, el, el considerar que la mujer debe destinarse solamente a las tareas domésticas, en la cual también debe dedicarse a actividades de servicio, de cuidado a personas, a niños, a adultos mayores, a personas con discapacidad. Y que también se considera que tiene nada más un rol reproductivo, ¿no? El poder dar hijos y también tiene a su cuidado la educación. Y bueno, también el hecho de que también se nos subordinan, ¿no? De alguna manera y que se considera que debe dedicarse al trabajo no remunerado. Y bueno, de alguna manera pues también se considera como dependiente del hombre, ¿no? Y en cambio, el hombre, sus roles de género, se considera que está destinado pues nada más al espacio público, que debe ser el proveedor, el que tiene que tener un trabajo, el que tiene que tener cargo de liderazgos y responsabilidades, el que tiene un rol productivo, el que tiene poder y autoridad, el que sí tiene que tener un trabajo en el cual esté asalariado, esté remunerado y se le considera desde luego el proveedor de la casa. Y cuando hablamos desde luego de la división del trabajo, pues ese eh,
es esa, la parte de la división sexual donde se distingue las labores que son remuneradas y las no remuneradas, ¿no? Así a la mujer, el trabajo que tiene en el hogar, en la casa, desde luego que es un trabajo no remunerado, ¿no? Y entonces estos roles, estos estereotipos, esta división del trabajo, más todos estos conceptos, este patriarcado, sexismo, misoginia, el feminismo, las identidades y expresiones de género, son todo un conjunto que nos va a dar lo que es el sistema sexogénero y que está presente día a día en nuestras vidas, en cada momento, en cada espacio donde se sociabiliza este género, que pues desde luego estos espacios tienen que ver desde luego en primer lugar desde casa, también en el centro de trabajo, en la propia escuela, incluso en nuestras religiones, ¿no? Cualquiera de las religiones que nosotros adoptemos o profesemos, en todos esos espacios son espacios de sensibilización donde se perpetúa esta desigualdad de género. Bien, seguimos. Entonces vamos ahora a adentrarnos en esta parte de marco jurídico de lo que es en materia de igualdad. ¿Cuáles son las obligaciones del gobierno mexicano? ¿Cuáles son este marco jurídico en el cual el gobierno mexicano ha, de alguna manera, suscrito a través de convenios, acuerdos, leyes internacionales, pero también qué ha hecho, ¿no?, el gobierno en esta materia? Y revisemos entonces esto. Eh, Aquí en una línea del tiempo estamos viendo que desde 1948 se da la Declaración Universal de Derechos Humanos en París, Francia. Y de aquí esta es una base la cual nos sitúa para donde se empiezan a dar las primeras eh, premisas, ¿no?, de los derechos humanos, tanto de hombres como de mujeres. Y ya posteriormente, en 1979, viene lo que, o nace, surge lo que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, llamada la CEDAW. Y se da esta convención, se lleva a cabo en lo que es Nueva York, Estados Unidos. Y bueno, esta convención es la punta de lanza, por así decirlo, y también es considerada como la Carta Internacional de los Derechos Humanos de la Mujer, porque aquí en este instrumento internacional se dan los primeros pasos para reconocer los derechos de las mujeres, la prohibición de toda forma de discriminación, y también establece las obligaciones y medidas que los estados deben de adoptar para asegurar estos derechos, la protección y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Es a partir de aquí, de la CEDAW, por eso seguramente en algún momento nuestras instituciones podemos ver, o a lo mejor en las noticias también nos hemos enterado, y sobre todo en mujeres, que es el órgano rector para esta protección, vemos que siempre hay recomendaciones de la parte internacional, en el caso de la ONU, y siempre nos revisa constantemente y nos dan recomendaciones, desde luego, a esta parte de los derechos, y sobre todo si estos derechos han sido violentados. Y bueno, otra de las tratados internacionales que también es muy famoso y que también es muy relevante, es el que tiene que ver con la Convención de Belém do Pará, que es dado en Brasil, y que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Aquí este también es otro de los tratados, digamos, muy importantes, y que igual a la par con la Plataforma de Acción de Beijing, China, igual son de los tratados más famosos internacionales, en las cuales debemos de tener en cuenta siempre,
para nuestras investigaciones y para nuestros enfoques en cuanto al género. Y bueno, ya en el 2015 se da también los Objetivos de Desarrollo Sustentables, que es en Nueva York y que son las llamadas ODS y que, bueno, tenemos una agenda al 2030 que debemos de cumplir todos los organismos, todas las instituciones, todos los estados, todos los países. Y que, bueno, en el objetivo 5 es el que tiene que ver, desde luego, con la igualdad de género y que, bueno, tenemos ciertos compromisos que cumplir y que, de alguna manera, cada año tenemos que rendir informes. El gobierno de México ante este organismo internacional, lo que es la ONU, de los avances que tenemos en esa materia, ¿no? Y bueno, también en los estados también tenemos que, a partir de los institutos de las mujeres, también tenemos que de alguna manera tener esos reportes que den cuenta de los avances de estos ODS. Y bueno, ya en el 2011 tenemos una reforma constitucional, ya aquí a nivel nacional, esta reforma del 2011, donde se reconoce los derechos humanos ya en la constitución política, bueno, que ya estaba considerado, pero de alguna manera se da más realce a toda esta parte de los derechos humanos. Y bueno, ya si nos vamos un poco a cuáles son esos acuerdos o cuáles son esos marco jurídico a nivel nacional, pues en el 2001 nace la ley del Instituto Nacional, el Instituto Nacional de las Mujeres y desde luego su ley, ¿no? Y su reglamento. Y es el Instituto Nacional de las Mujeres quien es el órgano rector para estas políticas públicas en materia de género, en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Y ya luego en el 2003 también surge lo que es la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que desde luego es una ley que propone lo que es el Instituto Nacional de las Mujeres. Posteriormente, ya luego también surge la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y desde luego su programa nacional para la igualdad entre mujeres y hombres, que es el Proigualdad, ¿no? Este es el programa que cada 6 años tienen que revisar y de alguna manera sufre desde luego alguna reforma, ¿no? Y tiene que ir de acuerdo, desde luego, también al Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Y Proigualdad también, desde luego, en cada cierto periodo, tiene que rendir informes de todo lo planteado, tanto sus estrategias como líneas de acción. En el 2007 también surge lo que es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y la Ley de Planeación, que es la que hablaba hace un momento, la Planeación Nacional de Desarrollo, esta Ley de Planeación que es desde luego otra ley que es el órgano también rector para todas las estrategias y líneas de acción que de alguna manera es la base para también construir nuestros planes de desarrollo estatales. Y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que también es un instrumento legal, jurídico, en donde se establecen las medidas y no donde nos mandata de alguna manera también a todas las entidades públicas que que debemos tener en cuenta estas necesidades de tanto mujeres y hombres y cuáles son, desde luego, para llegar a lo que son la igualdad y la perspectiva de género y la transversalización. Bueno, veamos entonces qué es la transversalización de género. Pues la transversalización es el proceso de valorar las implicaciones que tienen tanto hombres, para los hombres, es el proceso de implicación que tiene para los hombres y para las mujeres, en cualquier acción que tenga que ver, desde luego, la planificación, donde tenga que ver también en la legislación y las políticas y programas.
en todas las áreas y en todos los niveles, en todos los ámbitos, tanto federal, estatal como municipal. Y desde luego, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. Este es el concepto que acuña el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y es el concepto en el cual define a lo que es la transversalización de género. Pues, ¿qué es esto? Pues, como lo dice, transversal es ahora sí que ser lo más transparente posible todos aquellos programas, actividades, acciones que llevemos a cabo en cuanto a lo que es la igualdad de género y que podamos mirar aquellas necesidades tanto de hombres y mujeres y desde luego a partir de estos grupos de población como son las personas con discapacidad, adultas mayores, la niñez, las juventudes, la población de la diversidad sexual y mirar estos grupos cuáles son sus principales necesidades y de alguna manera planificar para hacer políticas públicas en cuanto a ello. A eso llamamos transversalización de género, que no es lo mismo que la institucionalización de género, porque la transversalización es un proceso, va ligado, desde luego, a la institucionalización. Y bueno, ¿qué requiere para transversalizar esta perspectiva de género? Pues requiere, implica que todo lo que hacemos, todo lo que planeamos, todo lo que decimos, sea visto a través de un enfoque o visión de género. El ponerlo los lentes, esos lentes que tenemos aquí, y poder mirar como decimos, esas desigualdades, cuáles son esas desigualdades y cuáles son esas necesidades para poder, desde luego, hacer programas y acciones, ¿no? Ah, y de alguna manera beneficiar a esas mujeres y hombres que en ese momento, están inmersos en esas desigualdades. También es aplicar el principio de dar igual trato y también oportunidades a mujeres y hombres, también el hecho de el que se pueda adoptar medidas necesarias y equilibrar esa situación y también requiere la transversalización, requiere también de un análisis de género, es decir, preguntarnos y dar respuesta a estas preguntas. ¿Quién hace qué? ¿Quién tiene acceso quién tiene acceso también a ese control sobre qué? ¿Quién se beneficia de qué? En relación con las personas de ambos sexos y distintas franjas etarias, clases, religiones, grupos étnicos. Hacer este análisis, este enfoque y preguntarnos, ¿no? Desde luego, y desde luego también tener un diagnóstico sobre la situación de esta población. Ejemplos de esta transversalización. Bueno, pues tenemos como ejemplo, y yo creo que no me dejará mentir, las unidades de igualdad de género o de igualdad sustantiva, que ahora se llaman de igualdad sustantiva, que de alguna manera han sido establecidas en cada una de nuestras instituciones paulatinamente. Desde luego no ha sido, eh, digamos, ha sido de alguna manera paulatina. Cada año se instalan esas unidades de igualdad de género con un grupo o un equipo organizado con funciones y en la cual uno de sus principales objetivos es esto, ¿no? El capacitar, el desensibilizar a los funcionarios públicos, tanto internos de nuestras instituciones como también la población en general, en donde tenemos el ámbito de eh, y donde van dirigidas desde luego nuestros programas, ¿no? Otra de los ejemplos, pues también es la política de igualdad laboral, de no discriminación e inclusión, ¿no? También estos protocolos que también ya de alguna manera estamos estableciendo y estamos haciendo uso de ello
y estamos sensibilizando y también difundiendo sobre esta protocolos incluso de hostigamiento y de acoso, ¿no? Y también, desde luego, de inclusión. También promover el uso del lenguaje incluyente y no sexista, que bueno, que también es un tema muy polémico, porque pues desde luego que algunos no están de acuerdo con este lenguaje incluyente y que es muy polémico, pero si lo vemos así como lo hemos dicho, con estos lentes de género, pues vamos a ver que sí es necesario realizarlo, pero también tenemos que realizar un estudio e investigar acerca de este lenguaje incluyente y no sexista, que tenemos que irlo ya adoptando dentro de nuestras instituciones, pero también, desde luego, de manera personal e individual. Esta sala de lactancias para trabajadoras también es otro de los ejemplos de transversalización y que de alguna manera también ya han sido adoptados, ¿no?, en nuestras instituciones. Incluso lo vemos, me parece haber visto hace hoy precisamente en Monterrey, que hay salas de lactancia ya en el metro, en los sistemas de movilidad, en fin, ¿no? Y dentro de nuestras instituciones también que ya hay salas de lactancias. Aquí en Campeche, todavía en esta semana vi también que el Instituto de Cultura hizo una sala que se llama Bebeteca, ¿no? Que también es poder ir con tu bebé y darte oportunidad en estas salas y espacios para poder también leer, ¿no? Ahora sí que promover la lectura. Las campañas con perspectivas incluyentes que evitan el sexismo, también todas aquellas campañas que sensibilizan o difundan o promuevan, y que de alguna manera son campañas preventivas, también es un ejemplo de transversalización. Y los protocolos para prevenir la violencia de género, el acoso y hostigamiento sexual. Esos son algunos de los ejemplos. Quizá ahorita que esté dando estos ejemplos se nos viene a la mente algunos otros ejemplos que tengamos en nuestros ámbitos de trabajo, o incluso en los ámbitos también del sector privado, también que de alguna manera no nada más este tema de lo que es el género tiene que ver con las instituciones, la administración pública, sino también tiene que ver con los sectores privados y las organizaciones no gubernamentales, incluso a lo mejor, y también ya hemos adoptado este enfoque en nuestras casas. Bien, veremos ahora entonces qué es la perspectiva de género. Y la perspectiva es esta que decíamos, ¿no? Es un enfoque. La perspectiva es una metodología. La perspectiva es una herramienta conceptual, una categoría analítica. También es un mecanismo para identificar, analizar y pues cuestionarnos y preguntarnos acerca de la discriminación, acerca de la desigualdad, de la exclusión que ha sufrido las mujeres pues a través del tiempo, ¿no? Entonces, esta es la perspectiva de género. Si bien, como lo decíamos, la transversalización es un proceso de lo que es la perspectiva de género, ¿no? Eh, pero que desde luego es necesario realizar este ejercicio, ¿no?, de transversalización, de planeación y de diagnóstico también incluso para lograr llegar a la institucionalización de la perspectiva de género. La perspectiva de género es algo que tendríamos que tener en cuenta día a día, en cada momento y en cada instante de que estamos viviendo esta cuestión de género, y que tendríamos que empezar ya a siempre a ver pues alguna causa, alguna consecuencia, algún tema, tener que verla ya con esta perspectiva de género. Incluso cuando vemos las noticias y estamos viendo ciertas cuestiones, entonces verla a partir de
este análisis, ¿no? Y poder identificar y de luego y analizar qué pasó y qué efectos tiene en la sociedad y desde luego también en nuestras vidas. Pues bien, vamos entonces, seguimos con ello, con lo que es la perspectiva de género. Y bueno, ahora veamos entonces qué es institucionalizar la perspectiva de género. Y bueno, implica institucionalizar, cambiar las leyes y también las normas generales y específicas de las instituciones públicas. Eh, Vamos a poner un ejemplo. En cada una de nuestras instituciones, desde luego, tenemos un acuerdo de creación, pero también tenemos un reglamento, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? El poder identificar todos esos documentos que son jurídicos, que son legales y que tenemos que ver si de alguna manera están armonizados o están, ahora sí que tomando en cuenta las necesidades de estas desigualdades de mujeres y hombres, ¿no? Incluso hasta de los servicios que damos, ¿no? En las instituciones, este servicio de atención también, si lo estamos haciendo bien, si cuando llega una persona con discapacidad o una persona hablante de lengua indígena, lo estamos tratando con el respeto, con el derecho, ¿no? Entonces, es un poco el poder em, ser empáticos y ponernos y dar ese servicio eh, respetuoso, ¿no? Y de luego con derechos. Entonces, es un poco también cambiar estas leyes y normas, pero también la forma en cómo damos el trato. También tiene que ver con la creación de institutos de la mujer, que desde luego tengan poder e influencia en la toma de decisiones, que sean en realidad instituciones gestoras y que sean instituciones que puedan acompañar estas necesidades, estas desigualdades. Eh, en cada entidad hay estos institutos de las mujeres, pero también a nivel municipal se han creado estos centros de la mujer y puede ser que a lo mejor en algún momento alguna entidad no exista, ¿no? O en algún municipio también no exista, porque también tiene que ver con la voluntad política de las autoridades para poder crear estos centros de desarrollo de la mujer municipal. También tiene que ver con recursos, presupuestos y desde luego recursos técnicos suficientes. Eh, y desde luego, como decíamos, la voluntad política de las autoridades, tanto en instituciones públicas como también en la parte legislativa. Y bueno, también el diseño y ejecución de políticas públicas, el coordinar la innovación de procedimientos y gestión de políticas y el desarrollo de una masa crítica de funcionarios públicos. Funcionarios que sean sensibles, que sean comprometidos, que tengan la responsabilidad de llevar a cabo estas políticas y estas estrategias. Y bueno, desde luego que tiene que ver mucho la capacitación y sensibilización para crear un equipo técnico y desde luego operativo que pueda dar respuesta a todas estas necesidades de planeación. Y bueno, ¿cómo medimos esta perspectiva de género, esta transversalización, esas políticas públicas? Pues bueno, la medimos a través de estadísticas, de indicadores de géneros, y las estadísticas pues es una representación numérica de hechos ocurridos en un tiempo y espacio determinado. Las estadísticas, desde luego, nos permite conocer la situación de una problemática o contexto. También nos permite monitorear y evaluar adecuadamente esas políticas públicas para rendir cuentas y pues con ello transparentar todas las acciones gubernamentales. Este es la definición que la CEPAL en el 2006 da a lo que son las estadísticas de género. Las estadísticas igual visibiliza las desigualdades y brechas entre mujeres y hombres. Y también identifica
pues las diversas causas que pueden estar incidiendo en las manifestaciones de desigualdad para actuar sobre esta y pues también para generar cambios. Estas estadísticas también permiten que la opinión pública se sensibilice y visualice los problemas de género. Y bueno, las estadísticas de género no son muy útiles. ¿Por qué? Bueno, ya lo dijimos, porque nos permite entender la situación de mujeres y hombres en la sociedad, porque podemos avanzar en el análisis de género y también la investigación, porque nos permite desarrollar y monitorear políticas y programas dirigidas a las mujeres, porque podemos monitorear el progreso hacia la igualdad de género y los derechos humanos, y también, pues, como ya lo dijimos, también nos permite rendir cuentas y transparentar acciones gubernamentales. Y bien, de estas estadísticas, pues se desprenden, desde luego, un sinfín de indicadores de género. Y estos indicadores de género son medidas de comparación, de análisis, de herramientas que se utilizan para medir las diferencias entre las relaciones de géneros y los indicadores usados para comparar situaciones similares. Eh, Parten del reconocimiento de que las mujeres y los hombres tienen diferentes roles, diferentes necesidades y también diferentes prioridades. Veremos entonces aquí cuál ha sido en el transcurso del tiempo, de esta línea de tiempo, la evolución de los indicadores de género. Y vemos que antes de 1970, los indicadores estaban más centrados en la parte económica. En realidad, no se dirigían a, a hombres y mujeres, a estas a cuestiones de género. Se centralizaban nada más en el análisis del crecimiento económico. Ya en la década de los 70 se empiezan a elaborar un conjunto de indicadores sociales donde son capaces de observar la evolución tanto en áreas como de la salud, la educación, el empleo, entre otros. Y ya luego, en la década de los 80, ya entonces es que comienza a haber una preocupación de construir instrumentos de medición de género, que derivado de esta necesidad de medir los efectos de las políticas estructurales. Y bueno, ya en los 90, los indicadores de géneros pues ya comienzan a tener presencia, ya los organismos se empiezan a preocupar por a construir estos indicadores entre las personas gestores de los programas o proyectos. Así, de esta manera, ha ido evolucionando los indicadores de géneros, estas estadísticas de género, y si ven, ha sido un proceso paulatino a través del tiempo, no ha sido desde luego un, este, un proceso que sea a un corto plazo, sino ha sido a largo plazo y lo estamos viendo a partir, desde luego, de los marcos jurídicos de 1970 hasta nuestros días, ¿no? Y que vamos poco a poco avanzando sobre esta perspectiva de género y de esta institucionalización. Veamos algunos índices de género. Desde luego, no son todos, son algunos, y que algunos son, desde luego, elaborados por organismos internacionales y otros que pues tenemos a la vista, ¿no? Y lo tenemos en los documentos, en los censos de población de lo que es el INEGI, ¿no? Y bueno, veremos. El índice de desarrollo humano relativo al género, que es el IDG, pues es un indicador que es parecido al índice de desarrollo humano, que mide las desigualdades sociales y económicas entre mujeres y hombres y que consta de 3 componentes y es elaborado por el PNUD. El PNUD es el Programa Nacional de las Naciones Unidas. Y bueno, otro índice de equidad de género es el IEG, que también ha sido desarrollado para clasificar a los países de acuerdo con indicadores sociales.
tanto a nivel internacional, y mide desde luego las inequidades en distintas áreas de la vida de mujeres y hombres. Y bueno, el índice de potenciación de género, el IPG, que también es elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y que mide también el nivel de oportunidades de mujeres y las desigualdades en 3 dimensiones de participación. Por lo regular, desde luego, esos componentes, esas dimensiones tienen que ver con la parte educativa, con la parte de salud, con las oportunidades educativas, y también las cuestiones que tienen que ver de pobreza, ¿no? Y bueno, si nos vamos igual a otras estadísticas de géneros, pues también tiene que ver con el educativo, estadísticas, esta información que el INEGI, que es la institución rectora y la institución en nuestro país, quien es la que realiza estas investigaciones, estos estudios, pues vamos a ver entonces estas estadísticas en la parte educativa, como son la escolaridad, la asistencia, el abandono, la absorción, grado promedio, el analfabetismo, tanto de mujeres y hombres, de niñas, de niños, de adultos mayores, de la población indígena, ¿no? Y que tiene que ver con esto. Otro de los índices de género o estadísticas de género tiene que ver también con la salud y está asociado, desde luego, a indicadores que tienen que ver con la mortalidad, que tienen que ver con la afiliación y cobertura de estos servicios de salud, también a las causas de defunción y la parte económica, ¿no? Que también tiene que ver con la parte laboral, la población económicamente activa, la no económicamente activa también, el promedio de ingreso, que tiene que también ver con el trabajo no remunerado, que tiene que ver con la pobreza y que también tiene que ver con la toma de decisiones y poder. Entonces, digamos que estos son a manera general y específica, también podríamos decir, son los principales indicadores de género o estadísticas de género que siempre van a estar presentes y que siempre debemos de tomar en cuenta en cualquier diagnóstico que tengamos que realizar para hacer planeación, para hacer diseños de programas, diseños de proyectos con perspectiva de género y que tengamos que tener en cuenta. Y bueno, con ello me gustaría sugerir alguna bibliografía, referencias, documentos, estudios e investigaciones que se han hecho. Desde luego no son todos, hay mucho más. La verdad que sí hay mucha información, hay muchos datos en nuestro país y también a nivel internacional. Y podría yo sugerir este documento que fue elaborado por el doctor Carlos Javier Charcánovas, quien fue hace casi el penúltimo, sí, el penúltimo secretario técnico del Consejo Nacional de Población antes de fallecer, que fue su último libro que él hizo, que es La interseccionalidad de las desigualdades del género en México, un análisis para el seguimiento de los ODS. Es un documento, la verdad, muy, muy importante, porque a través de este estudio y esta investigación que él realizó, da cuenta, ¿no? De cómo estamos en cuanto a la perspectiva de género y en cuanto a la institucionalización. Él elaboró ciertos indicadores que de verdad nos da, nos da mucho, ¿no? Mucho que hablar, ¿no? Y mucho también donde dirigirnos, cuáles serían las directrices para estos años que ya estamos de alguna manera viviendo y al 2030 y desde luego a las proyecciones de población de 2050. Otro de los documentos son Mujeres y Hombres en México, que de alguna manera es un extracto, digamos, es un resumen del Censo de Población y Vivienda 2020, que es lo más actual y son los datos estadísticos más actualizados que tenemos y que de alguna manera aquí resume todos estos indicadores que en la diapositiva anterior les decía, ¿no? ¿Cómo están
cuál es el panorama de mujeres y hombres en México en cuanto a salud, en cuanto a la educación, en cuanto a la pobreza, en cuanto al trabajo no remunerado, en cuanto a lo laboral, en cuanto a esas relaciones de poder y de toma de decisiones. Es algo que recomiendo para cualquier cuestión que ustedes estén realizando de investigación. Vayamos a esto, al Censo de Población de Vivienda, a mujeres y hombres en México, y algo que está recién que todavía el 11 de julio, Día Mundial de la Población, se dio a conocer, y son los datos, son las proyecciones de población que el Consejo Nacional de Población difundió y que ahorita está en su página, que podemos ir y que nos puede dar un panorama bastante amplio al 2050, cómo vamos a evolucionar en cuanto a todos estos fenómenos demográficos. Y otro documento que la verdad me parece muy interesante, que podemos ir a revisar, es el Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores para el monitoreo de programas sociales en México. Esto es elaborado por el Coneval, el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social, de Evaluación para la Política de Desarrollo Social. Es un manual en la cual nos da prácticamente toda una guía de todos los indicadores, cómo debemos de construir indicadores, desde luego para evaluar estos programas sociales, todos estos programas que tenemos en nuestras instituciones y que podemos aplicar si en realidad estamos llevando una perspectiva de género, ¿no? Es algo, y bueno, el Centro de Documentación, la CEDOC, del Instituto Nacional de las Mujeres, que en realidad es una plataforma digital donde vamos a ver muchísimas publicaciones, muchísimas investigaciones, estudios de las distintas instituciones que hay en nuestro país, pero también desde luego internacional, entre ellos las Naciones Unidas, y vamos a ver desde diferentes enfoques, desde diferentes esquemas, segmentados por población, en fin, es un mundo de datos, es un mundo de, este, de investigaciones y de publicaciones que nos da este centro de documentación y que yo, pues desde luego, recomendaría irnos allí, adentrarnos a este mundo de los datos, ¿no? Para poder tomar decisiones responsables e informadas en nuestros diseños de programas y acciones que estemos llevando a cabo dentro de nuestras instituciones públicas, pero también en la parte académica, en la parte que seguramente, estoy segura que a lo mejor muchos de los que estamos aquí conectados estamos también en la parte académica, ¿no? En la parte educativa, somos maestros, somos formadores, estamos enseñando, y qué más que irnos a esta parte, ¿no? A esta parte científica, a esta parte de los datos, y que podamos dar a nuestros alumnos herramientas muy importantes para la toma de decisiones. Y bien, entonces, ya a manera de conclusión, ¿para qué nos sirve entonces la perspectiva de género? Pues nos sirve para desnaturalizar, para identificar, desde luego, estas explicaciones sobre las diferencias entre hombres y mujeres, pues basados en la idealización de los aspectos biológicos y en la negación de la influencia social. Desnaturalizar, desnaturalizar. También nos sirve la perspectiva de género para comprender esos procesos, a través de los cuales las diferencias biológicas entre los sexos se convierten en desigualdades sociales, que desde luego estas desigualdades limitan el acceso equitativo de mujeres y hombres tanto a recursos económicos, políticos y también culturales. También nos sirve para identificar cuáles serían aquellas vías, cuáles serían aquellas alternativas, desde luego para modificar estas desigualdades de género, también para promover la igualdad jurídica y la equidad entre mujeres y hombres. La perspectiva de género también no sirve para visibilizar aquellas experiencias de los hombres en su condición de género, contribuir a una mirada más integral, pero también histórica de sus necesidades, intereses, y también para construir un cambio.
Bien, y la invitación que yo haría desde nuestras trincheras, en cualquiera de nuestros ámbitos donde nos estemos desempeñando, es ir hacia una construcción de agenda de género. ¿Y cómo hacerla? Bueno, pues vamos a ver cómo podríamos empezar a actuar ya desde ahora, identificar la causa, eh, identificar cuáles serían esas causas que de alguna manera eh, están violentando, lacerando nuestros derechos y de alguna manera hacernos las propias, ¿no? Enfocarnos en una dimensión de ese problema, de esa causa. ¿Cuál sería esa dimensión, ese problema en la cual estamos percibiendo en este momento con la población? Investigar sobre esa problemática, irnos a diagnósticos, a investigaciones, cómo está el panorama, cómo está la radiografía de la población de mujeres, de la población indígena, de la población adulta mayor, de las personas con discapacidad, de la diversidad, en fin, investigar esos diagnósticos, cómo estamos situados en nuestra comunidad, en nuestra entidad, en nuestra colonia, en fin, y que podamos hacer de alguna manera planear algunas estrategias para poder mejorar esas condiciones. Hacer un plan con metas claramente definidas, eh, pensar en las instituciones, personas, las organizaciones de tu comunidad que puedan sumarse a esa causa para poder ayudar a las personas en desigualdad y planear cómo podemos trabajar con todas estas partes y también crear redes de colaboración. Creo que son los pasos en lo cual podemos ahora sí que arrastrar el lápiz y hacer una agenda para empezar nosotros individualmente a hacer una agenda, pero también lo podemos aplicar en nuestro ámbito de trabajo, en cualquiera de nuestros ámbitos de trabajo, para empezar a hacer una agenda que vaya a la construcción de una igualdad de género y a una perspectiva de género. Y finalmente, mi pregunta sería, ¿estamos listos ya para ponernos esos lentes de género, esos lentes para ver con un enfoque y perspectiva de género? Pues muchísimas gracias por su atención. Espero haber con esta plática, esta charla, con lo que revisamos, reflexionar un poco sobre lo que estamos haciendo en cada uno de nuestros quehacer institucional. Muchísimas gracias. Estoy para cualquier comentario, para poder pues compartir las experiencias que ustedes tienen desde su ámbito de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Pues excelente, Luisa, excelente, perdón, maestra Luisa, bueno, por la confianza y el cariño. Es sumamente interesante escuchar esta disertación de estas temáticas y que nos muestra precisamente, pues la importancia y el uso de estos datos estadísticos, de estos registros, pero principalmente, como bien lo mencionabas, ir haciendo esa, pues, educación. Yo siempre hablo de la educación en población, la comprensión de estos conceptos y cómo cada uno podemos sumar desde la trinchera en que nos encontremos. Bien, abrimos espacio a preguntas, a comentarios. Si gustan, quien guste puede levantar la mano y le cedemos la palabra. Adelante, Rocío, bienvenida. Qué gusto. Muy buenas noches, espero, es un placer, maestra Marlene, a la maestra Luisa. eh, la verdad, qué hermoso recorrido y panorama nos dio de un tema tan importante que nos compete de cajón, puesto que si hablamos de indicadores y estadísticas, pues somos más mujeres que hombres en trabajo social. Y algo bien importante que me encantó que señalara
la importancia de los indicadores y de la estadística. ¿Por qué? Porque los indicadores y la estadística es la que nos va a visibilizar. Va a visibilizar si se están cumpliendo las leyes, si se están cumpliendo los acuerdos, si se está cumpliendo con los derechos que ya han sido ganados a través de una lucha muy, muy ardua, históricamente hablando aquí en México, por un lado. Pero como bien dice usted, todavía falta crear conciencia, crear sensibilización para poder demandar y hacer válido todos esos derechos que ya están en papel, pero que tenemos que hacerlos eh, prácticos, visibles, y evitar como mujeres, evitar el no respetar esos derechos, y me voy a permitir señalar lo que pasó hace algunos años aquí en México con respecto a la paridad de género en cuanto a la política pública de espacios públicos, las llamadas Juanitas, que ganaron por elección popular un puesto y se lo cedieron a algún hombre del partido o a su propio marido. O sea, eso nos habla mucho que todavía falta un buen recorrer. Y en el 2018 se dio una situación parecida, parece que por allá Yucatán, por Tabasco, no sé, la verdad no lo recuerdo bien, que ahí les llamaron inclusive las Manuelitas, donde está de gobernador Velasco, este, porque se hizo una estrategia de ese tipo. O sea, ¿quiénes somos las primeras que tenemos que conocer, exigir, pero sobre todo respetar esas leyes, esos espacios que se nos están brindando, y no hacer un uso a modo, porque el hecho, yo no sé qué arreglos hayan tenido, pero eso pegó, porque entonces, ¿dónde estamos? O sea, el que se haya ganado esa paridad de género, de que el 50-50 en las cámaras, y que se hagan ese tipo de estrategias, es a lo que voy, y lo que usted estuvo exponiendo ya al final. Hay que todavía trabajar y comprometernos con una agenda, y sobre todo respetarla. La felicito, maestra Luisa, excelente ponencia. Maestra Marlene, ya sabe, mis respetos, y qué bueno, y gracias por invitarnos a este tipo de jornadas. Gracias. Con todo gusto, Rocío, de verdad un saludo hasta Monterrey. Y precisamente haciendo uso de estos espacios y de estas redes sociales, es sumamente interesante poder analizar estas temáticas, ¿no? Como bien mencionas ahorita, no solamente dejarlo en letra impresa, sino que todos tenemos que hacerlo parte nuestra. Sí, claro. Y, y bueno, eso que comenta la maestra Rocío, pues sí, en efecto, eso es lo que queríamos con la plática, el poder reflexionar, ¿no? Que de pronto se nos venga a la mente y recordar, ¿no? Alguna de las situaciones en las cuales, pues de alguna manera a veces son como que cuestiones viciosas, ¿no? Que están de alguna manera truqueadas, por así decir, engañosas, son, digamos, prácticas engañosas, y que de alguna manera se ha dado en política, ¿no? Podemos decir un montón, ¿no? Pero en cuestión de política, ¿qué tanto nos ha costado reconocer, pero también cuál tanto ha sido el recorrido, ¿no? En cuanto a esos espacios políticos y como derechos políticos que tenemos, el poder ejercer una, una autoridad, o ejercer, llevar la voz más que nada, la representación ante estos congresos, y que de alguna manera, pues de alguna manera fueron amañados, ¿no? Y que de alguna manera, ok, estás aquí en esta
parte de la paridad, pero en realidad antes de asumir el cargo o después de unos meses, pues renuncias, ¿no? Y es dado a un hombre. Entonces estamos hablando de esta parte, ¿no? Que ya vimos, este androcentrismo, esta misoginia, este sistema patriarcal en el que estamos inmersos, ¿no? Y ese es un claro ejemplo de lo que nos dio Rocío, de lo que hemos transitado, ¿no? Y que todavía, pues, tenemos un trecho, ¿no? Todavía un camino que recorrer y que ejercer, desde luego, estos derechos civiles y políticos. Excelente, excelente. ¿Algún otro comentario, alguna otra participación? Adelante. Bien. Hablar de trabajo social y bueno, quienes estamos aquí, y compartimos esta noble profesión, sabemos que tenemos una formación multidisciplinaria. Ahorita escuchando a la maestra Luisa, escuchábamos hablar de indicadores, de perspectivas, de aspectos. Y bueno, todos estos son aspectos relacionados con nuestro entorno, con nuestro ser, ya sea desde el área jurídica, desde el área de las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, el ámbito educativo, salud y cualquiera de ellos. Entonces, la educación en población también ocupa un papel muy importante en cada uno de nosotros. Cuando diseñamos un proyecto educativo o un proyecto de intervención, de participación, ahí podemos, como bien mencionaba ahorita en la parte final, está el identificar una problemática y poderla abordar desde una estrategia integral, pues es mucho de lo que nosotros hacemos como trabajadores sociales, enfocada a las minorías, a los grupos vulnerables, a los niños, a las mujeres, a los hombres, a la población en tránsito, migrantes. Entonces, es muy importante poder acercarnos mucho más a estos indicadores, a estos organismos que trabajan con las estadísticas, como bien hiciste relación al Consejo Estatal de Población, al Consejo Nacional de Población, INEGI, Coneval, entre muchos otros. Bien, ¿algún otro comentario, alguna participación, alguna reflexión a partir de todo esto que hemos estado analizando? Muy bien, entonces esto significa que, bueno, la temática ha sido abordada, se han cubierto las expectativas de esta primera temática del ciclo de conferencias. Bien, si no hay ningún otro comentario, entonces cerraríamos de esta manera nuestra primera conferencia, por supuesto, agradeciendo a la maestra Luisa Victoria Lara Metelín, pues la forma tan experta en que hace el uso y el dominio de estas estadísticas y de estas temáticas. Les agradezco infinitamente su confianza y bueno, entonces nos despedimos el día de hoy, no sin antes hacerle mención que en el chat ya compartí un link para el registro de asistencia y en este momento voy a compartir un QR por si alguno lo puede hacer a partir de ello, también puede ser para registrar su asistencia a esta primera sesión. ¿Sí? Entonces, en el chat pueden encontrar el registro, el link del registro o a través del QR. Y bueno, mientras hacen lectura esto, me voy a permitir hacer lectura de algunos mensajes que están en el chat. Por ejemplo, Rosadelia Robles nos menciona, pues el agradecimiento, por supuesto, a hablar de estas temáticas.
considerando que como trabajadora social es indispensable estar en constante actualización en estos temas, dado en los entornos cambiantes. Rosa Laura Pérez, gracias por compartir sus conocimientos, maestra Luisa. Luz Tomasa Díaz Herrera, gracias, maestra Luisa, por compartir sus conocimientos. Interesante el tema. Maestra Amada, un fuerte abrazo. Y dice, felicidades, maestra Vicky Lara, sumamente interesante su ponencia, clara, precisa y enfocada al punto y objetivo del Colegio de Trabajadores Sociales del Estado de Jalisco. Génesis, Osorio Iguá, muy buena conferencia. Luz, gracias Luz por tus saludos. Nos felicita y al equipo de trabajo. Leti, felicidades, saludos desde San Luis Potosí. Consuelo Ramírez, agradezco por compartir sus conocimientos, excelente participación. Margarita Gallegos, Norma Iguán, Ana María Arcundia, gracias. Joana, un placer, muchas gracias. María Consuelo, gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación, buenas noches. Y bueno, entonces agradeciendo pues definitivamente la participación de todos y cada uno de ustedes, pues cerramos esta primera conferencia agradeciendo su compañía y bueno, esta grabación se las comparto el día de mañana para que la tengan a su alcance. Un fuerte abrazo y nos vemos el próximo miércoles 14 con otro tema sumamente interesante. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego, Leti. Gracias, maestra. Buenas noches. Hasta luego, Normita. Saludos hasta Jopelchem. Saludos, maestra.